¿Te has detenido alguna vez a preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué sirve todo esto? Tal vez te ha pasado en esos momentos de soledad, cuando el mundo sigue su ritmo frenético y tú, por un instante, te quedas en silencio con tus pensamientos. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, decía que la mayor crisis del ser humano no es el miedo a la muerte, sino el vacío de no encontrar un sentido para su vida. Y si alguna vez has sentido esa angustia existencial, si has mirado al techo por las noches preguntándote si hay algo más allá de la rutina y las responsabilidades, entonces este video es para ti. Nos han enseñado que el sentido de la vida está en el éxito, en acumular logros, dinero o reconocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando lo consigues y aún sientes que algo falta? Hay una razón por la que tantas personas, a pesar de tenerlo todo, sienten un vacío inexplicable. Jung hablaba del proceso de individuación, un viaje hacia dentro de nosotros mismos donde descubrimos quiénes somos realmente, más allá de lo que nos dijeron que debíamos ser. Piensa en esto, si hoy despertaras sin ningún tipo de obligaciones, sin la necesidad de complacer a nadie, sin expectativas externas, ¿cómo elegirías vivir tu día? La respuesta a esta pregunta puede acercarte más de lo que crees a tu verdadero propósito. Y es que el sentido de la vida no es una respuesta universal, sino un viaje único para cada persona. Pero lo que sí puedo asegurarte es que hay una clave que pocos conocen y hoy te la voy a revelar. Antes de continuar, quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe, estoy listo para descubrir mi propósito. Porque este no es un video más, es una invitación a que tomes acción en tu propia vida. Quiero que, a medida que avanzamos, reflexiones sobre tu propia historia, tus deseos, tus miedos, y al final, descubrirás un principio que puede transformar tu forma de ver el mundo. Al final de este video, te compartiré una enseñanza que Carl Jung dejó y que podría ser la clave para encontrar tu verdadero sentido en la vida. Una perspectiva que no solo te ayudará a comprender tu propósito, sino también a vivir con una nueva claridad y dirección. Quédate hasta el final, porque esta información puede ser el inicio de un cambio profundo en ti. Cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, en realidad estamos buscando algo más profundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué a veces siento que mi existencia carece de significado? Estas preguntas no son nuevas. De hecho, han acompañado a la humanidad desde siempre. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, creía que la verdadera tarea de la vida no es solo sobrevivir o alcanzar el éxito material, sino encontrar nuestro propio camino hacia la individuación. Es decir, convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Imagina a Daniel. Un hombre de 45 años que, desde fuera, parece tenerlo todo, una familia, un buen trabajo, estabilidad económica. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, siente un vacío que no sabe explicar. Cada día se levanta con la sensación de que algo le falta, aunque no puede ponerlo en palabras. Ha seguido todas las reglas de la sociedad, estudió, consiguió un empleo respetable, formó una familia, y, aún así, en las noches de insomnio se pregunta, ¿esto es todo? Esta sensación de vacío es más común de lo que crees. Jung decía que cuando una persona no vive de acuerdo con su verdadero ser, la psique empieza a enviar señales de advertencia. A veces, estas señales llegan como ansiedad, depresión, insatisfacción. Es como si el alma intentara decirnos, despierta, este no es tu camino. Pero el problema es que muchos de nosotros ignoramos estas señales. Nos distraemos con el trabajo, con el entretenimiento, con las exigencias diarias, sin darnos cuenta de que estamos dejando de lado lo más importante, nuestra propia esencia. Entonces, ¿cómo encontramos ese sentido profundo que nos haga sentir vivos? Para Jung, la respuesta estaba en el autoconocimiento. Enfrentarnos a nuestra propia sombra, descubrir nuestros verdaderos deseos y ser lo suficientemente valientes para vivir de acuerdo con ellos. Esto no significa que tengamos que abandonar todo y empezar de nuevo, sino que debemos aprender a escuchar lo que nuestra alma nos está diciendo.
Pero enfrentar nuestra propia verdad no es fácil. De hecho, es uno de los desafíos más grandes que cualquier ser humano puede experimentar. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento requiere valentía. Nos obliga a ver partes de nosotros mismos que hemos ignorado, a reconocer miedos, heridas y deseos que quizá no encajan con la imagen que hemos construido ante los demás. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte oculta de nuestra psique donde almacenamos todo lo que no queremos reconocer de nosotros mismos. La sombra no es algo malo, pero sí es poderosa. Es ese rincón donde escondemos nuestros anhelos reprimidos, nuestros talentos olvidados, nuestras emociones negadas. Y lo más impactante es que, hasta que no la enfrentemos, la sombra seguirá influyendo en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Pensemos en el caso de Sofía. Desde pequeña, soñaba con ser artista. Amaba pintar, escribir, expresarse. Pero creció en una familia que valoraba la estabilidad por encima de todo. Sus padres le dijeron que el arte no era una profesión real, que debía estudiar algo seguro. Así que Sofía enterró su pasión y siguió el camino que otros eligieron para ella. Estudió administración, consiguió un trabajo estable, pero cada día sentía que una parte de ella moría lentamente. Años después, la sombra de Sofía comenzó a manifestarse. Se sentía ansiosa, irritable, insatisfecha con su vida sin entender por qué. No era su trabajo lo que la hacía infeliz, sino la desconexión con su verdadera esencia. Y aquí está la clave, muchas veces, la sensación de vacío que sentimos no es porque la vida no tenga sentido, sino porque no estamos viviendo el sentido que es verdadero para nosotros. Jung decía que el propósito no se encuentra afuera, sino dentro. No se trata de buscarlo en el éxito, en la aprobación de los demás o en la acumulación de bienes materiales. Se trata de recordar quiénes somos realmente, de escuchar esa voz interna que hemos silenciado por miedo, por presión social, por inseguridad. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos conectar con nuestro verdadero propósito cuando ni siquiera sabemos por dónde empezar? La respuesta no está en el ruido del mundo exterior, sino en el silencio de nuestro interior. Carl Jung nos enseñó que el camino hacia el significado de la vida comienza con la individuación, ese proceso en el que integramos todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos rechazado. Es un viaje hacia la totalidad, hacia convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser. Pero este viaje no es lineal, ni está lleno de certezas. Es un proceso de descubrimiento, de prueba y error, de caer y levantarnos una y otra vez. Miremos la historia de Daniel. Durante años, él creyó que su propósito era construir una carrera exitosa en el mundo corporativo. Desde joven, se esforzó por destacarse, trabajó sin descanso, ascendió en su empresa y logró todo lo que se propuso. Pero un día, mientras miraba su reflejo en el espejo, se dio cuenta de algo aterrador, se sentía completamente vacío. Tenía el éxito que siempre había soñado, pero no sentía plenitud. Algo dentro de él estaba incompleto. Este es un momento clave en la vida de muchas personas. Nos han enseñado que el éxito equivale a felicidad, pero, ¿qué pasa cuando alcanzamos nuestras metas y seguimos sintiéndonos perdidos? Jung diría que en ese instante es cuando realmente comienza la búsqueda del sentido. Porque el verdadero propósito no es una meta externa, sino un estado interno. No es algo que se alcanza, sino algo que se descubre dentro de nosotros. Daniel, después de meses de cuestionamiento, decidió explorar aquello que siempre había dejado de lado, su pasión por ayudar a los demás. Tomó un riesgo, dejó su trabajo y comenzó a estudiar psicología. Al principio, fue aterrador. Se sentía perdido, dudaba de su decisión. Pero, con el tiempo, descubrió que cada paso que daba en esa nueva dirección le hacía sentir más vivo que nunca. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía sentido. Y aquí viene una pregunta importante: ¿cuántos de nosotros estamos viviendo una vida que realmente nos pertenece? ¿Cuántos estamos siguiendo caminos que nos llenan el alma y no solo el bolsillo o la aprobación de los demás?
Lo que Jung nos enseña es que la única forma de encontrar el verdadero propósito es mirar hacia adentro. Conectarnos con nuestras pasiones, nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras fortalezas. Y sobre todo, atrevernos a salir del molde que el mundo ha diseñado para nosotros y construir nuestro propio significado de la vida. El viaje hacia el sentido de la vida no es fácil. No hay un mapa claro ni una guía exacta que nos diga qué hacer. Y, sin embargo, hay señales en nuestro interior que nos indican si estamos en el camino correcto. Carl Jung hablaba del sí mismo, esa parte profunda de nuestra psique que sabe quiénes somos realmente, más allá de las máscaras que usamos en la sociedad. Pero para escuchar esa voz, necesitamos valentía. Necesitamos enfrentarnos a la posibilidad de que todo lo que hemos construido hasta ahora no sea lo que realmente queremos. Veamos la historia de Carolina. Desde pequeña, creció con la idea de que su propósito en la vida era complacer a los demás. Se convirtió en la hija perfecta, la estudiante ejemplar, la profesional exitosa. Pero, en su interior, había una constante sensación de vacío. No importaba cuánto lograra, siempre sentía que algo le faltaba. Un día, en medio de una crisis emocional, se permitió hacer algo que nunca había hecho antes, detenerse y preguntarse qué era lo que realmente quería. No lo que esperaban de ella, no lo que la sociedad consideraba correcto, sino lo que su alma anhelaba. Y al hacerlo, descubrió que había estado viviendo una vida prestada. Sus decisiones siempre habían estado dictadas por el miedo al rechazo, por la necesidad de aprobación. Este es el dilema de muchas personas. Nos esforzamos por cumplir con las expectativas externas y, en el proceso, nos desconectamos de nuestra propia verdad. Jung nos advertía sobre esto, decía que una vida sin propósito real se convierte en una vida mecánica, en la que simplemente repetimos patrones sin cuestionarnos si nos hacen felices. Pero cuando nos atrevemos a preguntarnos qué es lo que realmente nos da sentido, comenzamos a despertar. Nos damos cuenta de que el propósito no es algo que se encuentra en el exterior, sino algo que se construye desde adentro. No es un solo camino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y evolución. Y aquí quiero hacerte una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarte si la vida que estás viviendo realmente te hace feliz? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión solo porque era lo que realmente querías, sin miedo a la opinión de los demás? Porque encontrar sentido en la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de empezar a hacer las preguntas correctas. Y cuando lo hacemos, comenzamos a conectar con esa parte de nosotros que siempre ha sabido hacia dónde debemos ir. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado respuestas en la religión, la ciencia, la filosofía, y aunque cada uno de estos caminos nos ha dado pistas, la verdadera respuesta siempre ha estado dentro de nosotros. Carl Jung decía que el sentido de la vida no es algo que se descubre afuera, sino algo que se cultiva en el interior. Y esto es difícil de aceptar porque nos han enseñado a mirar hacia afuera para encontrar validación y propósito. Miremos el caso de Alejandro. Durante muchos años, trabajó en una empresa prestigiosa, ganaba bien, tenía estabilidad, pero cada mañana se despertaba con una sensación de angustia. No entendía por qué, si tenía todo lo que en teoría debía hacerlo feliz, sentía un vacío tan grande. Hasta que un día, después de una conversación con un amigo que llevaba años dedicado a ayudar a personas en situaciones difíciles, algo en él despertó. Se dio cuenta de que siempre había sentido una inclinación por el servicio, por ayudar a otros, pero nunca lo había explorado porque le habían enseñado que su valor estaba en el éxito económico. Después de meses de introspección, decidió dar un giro a su vida. Se involucró en proyectos sociales, comenzó a dar mentorías y, por primera vez, sintió que estaba haciendo algo que realmente tenía significado para él. La historia de Alejandro nos enseña algo clave: muchas veces el propósito no está en lo que nos han dicho que debemos hacer, sino en lo que nos hace sentir vivos. Y para encontrarlo, debemos atrevernos a cuestionar las reglas con las que hemos vivido.
Jung hablaba del proceso de individuación, ese viaje personal en el que nos atrevemos a ser quienes realmente somos, más allá de lo que nos han impuesto. Pero este camino no es fácil. Requiere valentía para soltar las expectativas de los demás, para alejarnos de caminos que no nos pertenecen, para enfrentar nuestras propias sombras. Y aquí quiero hacerte otra pregunta: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Si el juicio de los demás no importara, si el dinero no fuera un obstáculo, ¿qué harías con tu vida? La mayoría de las personas nunca se detienen a hacer esta pregunta porque les da miedo la respuesta. Porque cuando nos damos cuenta de que hemos vivido una vida que no nos pertenece, se abre un abismo frente a nosotros. Pero aquí está la clave: ese abismo no es el fin, es el comienzo. Es el espacio en el que finalmente podemos construir algo auténtico, algo nuestro. Es el punto en el que dejamos de vivir en automático y comenzamos a vivir con intención. Pero, ¿cómo encontramos ese significado? ¿Cómo atravesamos ese abismo sin quedarnos atrapados en el miedo? Carl Jung nos dejó una respuesta poderosa: debemos escuchar lo que nuestra alma nos susurra en los momentos de silencio. En una sociedad que constantemente nos distrae, aprender a estar en calma con nosotros mismos es un acto revolucionario. Piensa en esto: cuando eras niño, ¿qué te apasionaba? ¿Qué actividades te hacían perder la noción del tiempo? Esas pistas que dejaste atrás en la infancia son destellos de tu esencia, de lo que realmente resuena contigo. Pero al crecer, nos llenamos de deberes, responsabilidades y expectativas externas, y olvidamos lo que en verdad nos mueve. Déjame contarte la historia de Camila. Desde pequeña, amaba pintar. Pasaba horas dibujando, creando mundos con colores, expresando sus emociones a través del arte. Pero en su adolescencia, sus padres le dijeron que eso no era una carrera, que debía estudiar algo seguro, algo que le garantizara estabilidad. Así que estudió administración de empresas, consiguió un trabajo en una oficina y con el tiempo dejó de pintar. Sin embargo, había algo en ella que se sentía incompleto. Había logrado todo lo que se suponía que debía hacer, pero en las noches, cuando estaba sola, sentía que le faltaba algo. Un día, por casualidad, encontró sus viejos pinceles y decidió pintar nuevamente. Fue solo un rato, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en años: conexión consigo misma. Fue un pequeño recordatorio de quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Y aquí está el mensaje importante: encontrar nuestro propósito no siempre significa cambiar de carrera o hacer un giro drástico en la vida. A veces, se trata de reconectar con esas partes de nosotros que hemos ignorado. No todo el mundo necesita abandonar su trabajo y empezar de cero, pero sí necesitamos asegurarnos de que en nuestra vida haya espacio para lo que realmente nos llena. Jung decía que el propósito de la vida no es convertirnos en algo que no somos, sino en lo que siempre hemos sido. No se trata de añadir capas externas para encajar en el molde de la sociedad, sino de quitar esas capas y permitirnos ser auténticos. Así que pregúntate: ¿qué partes de ti has dejado atrás? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque te hacía feliz, sin pensar en el resultado? La búsqueda del significado no es un destino, es un camino. Un viaje que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a tomar decisiones con coraje. Y lo más importante, es un viaje que nadie más puede hacer por nosotros. Pero el problema es que muchas veces tenemos miedo de escuchar esa voz interna. Nos hemos acostumbrado tanto a las expectativas de los demás, a la rutina, a la comodidad, que ignoramos las señales de nuestra propia alma. Carl Jung hablaba del sí mismo como nuestra totalidad, la versión más auténtica y completa de quienes realmente somos. Sin embargo, el camino hacia el sí mismo no es fácil. Implica atravesar la oscuridad, enfrentar lo desconocido y, sobre todo, dejar atrás las máscaras que hemos usado durante años. Pensemos en Javier, un hombre que siempre siguió las reglas. Creció en una familia tradicional, donde le enseñaron que la estabilidad era lo más importante en la vida. Así que estudió, trabajó duro y logró todo lo que se esperaba de él: un buen empleo, una casa, una familia.
Desde fuera, su vida parecía perfecta. Pero en su interior, algo no encajaba. Había noches en las que se despertaba con una sensación de vacío inexplicable, días en los que la rutina se sentía como una prisión. No entendía por qué, si había hecho todo bien, se sentía tan perdido. Un día, durante un viaje de trabajo, Javier tuvo una conversación con un desconocido en un café. Aquel hombre le dijo algo que quedó grabado en su mente: tal vez tu vida es perfecta en papel, pero no en tu alma. Esas palabras lo golpearon profundamente. Se dio cuenta de que nunca se había detenido a preguntarse qué era lo que realmente quería, qué era lo que le daba sentido a su existencia. Siempre había seguido el camino trazado por otros, sin cuestionarlo. Y es que el sentido de la vida no es una fórmula universal. No hay un único propósito válido para todos. Jung decía que cada persona tiene su propio viaje de individuación, su propio proceso de descubrimiento. No podemos copiar el propósito de alguien más y esperar sentirnos plenos. La clave está en atrevernos a hacernos preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo una vida que realmente me pertenece, o estoy cumpliendo un guión escrito por otros? Si no tuviera miedo, ¿qué haría diferente en mi vida? ¿Qué haría si supiera que no voy a fallar? Estas preguntas son poderosas porque nos obligan a mirar más allá de la superficie. Y aunque las respuestas no siempre sean inmediatas, el simple hecho de cuestionarnos ya es un paso hacia el despertar. El camino hacia el significado no es fácil, pero es el único camino que vale la pena recorrer. Y aquí es donde entra en juego algo fundamental: la valentía de actuar. La valentía de actuar. Qué frase tan simple y, sin embargo, tan difícil de llevar a la práctica. Porque saber que nuestra vida necesita un cambio no es suficiente. Descubrir que hemos estado viviendo según expectativas ajenas tampoco lo es. Lo realmente difícil es dar el primer paso hacia lo desconocido, porque implica soltar la seguridad de lo que conocemos. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a asumir ese privilegio? La mayoría de las personas pasan su existencia resistiéndose a su llamado interno por miedo al fracaso, al rechazo o incluso al juicio de los demás. Pero aquí hay una verdad fundamental: nadie más que tú puede descubrir el sentido de tu vida. Nadie más puede recorrer ese camino por ti. Pensemos en Valeria, una mujer que pasó 15 años trabajando en una oficina. Su sueldo era estable, tenía colegas con los que se llevaba bien, pero cada día sentía que algo dentro de ella se marchitaba. Siempre había soñado con dedicarse al arte, pero le aterraba la idea de empezar desde cero, de enfrentar la incertidumbre económica, de decepcionar a su familia. Hasta que un día, después de una fuerte crisis personal, tomó una decisión: iba a intentarlo. No de manera impulsiva, sino con estrategia y determinación. Durante meses, trabajó en su proyecto mientras seguía en su empleo. Ahorró, estudió y, cuando estuvo lista, renunció. Al principio, fue difícil. La duda la acechaba constantemente. Pero poco a poco, encontró su camino. Hoy, Valeria se dedica a lo que realmente ama y, aunque su vida no es perfecta, es auténtica. Porque eligió escuchar su voz interior en lugar de ignorarla. La historia de Valeria nos deja una enseñanza crucial: encontrar significado en la vida no siempre es un evento grandioso o repentino. No es una epifanía instantánea que todo lo resuelve. A veces, el propósito se descubre en el proceso de vivir con intención, de tomar decisiones alineadas con lo que realmente somos. Jung hablaba de la importancia de la autorrealización, el momento en que dejamos de buscar aprobación externa y empezamos a vivir según nuestro verdadero ser. Y ese proceso comienza cuando nos atrevemos a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a pagar el precio de ser yo mismo? Porque ser uno mismo tiene un precio, el precio de la incertidumbre, de la crítica, del cambio. Pero el precio de no serlo es mucho más alto: una vida vacía, carente de sentido. El sentido de la vida no es algo que se encuentra de repente, es algo que se construye paso a paso, decisión tras decisión.
Sin embargo, muchas veces nos quedamos paralizados esperando que la respuesta llegue sola, como si un día despertáramos con una revelación absoluta sobre nuestro propósito. Pero Jung nos enseña que el significado de nuestra existencia no es algo que nos es dado, sino algo que debemos forjar con nuestras propias manos. El problema es que la mayoría de las personas temen el proceso. Nos han enseñado a buscar seguridad por encima de autenticidad, estabilidad por encima de pasión. Pero ¿qué sucede cuando esa seguridad se convierte en una prisión? ¿Cuántas personas viven atrapadas en vidas que no eligieron por miedo a lo desconocido? Piensa en Ricardo. Durante años, siguió el camino que su familia esperaba de él. Estudió Derecho porque su padre era abogado, se casó con la mujer que todos consideraban ideal para él, y construyó una vida aparentemente perfecta. Pero por dentro, sentía un vacío que no podía ignorar. No entendía por qué, si había hecho todo bien, no era feliz. Y entonces, un día, en medio de una crisis existencial, se hizo la pregunta que lo cambiaría todo: ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero? Esa pregunta lo aterrorizó. Pero también le dio claridad. Poco a poco, comenzó a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Se permitió explorar sus verdaderos intereses, sus verdaderos deseos. Y aunque el proceso fue doloroso, también fue liberador. Jung decía que quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta. Ricardo había pasado toda su vida mirando hacia afuera, buscando validación en los demás, siguiendo un guión que no había escrito él. Pero cuando finalmente miró hacia adentro, encontró la verdad: su felicidad no dependía de las expectativas externas, sino de su capacidad de escuchar su propia voz. Y aquí es donde tú entras. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no tiene sentido? ¿Cuántas veces has deseado algo más, pero el miedo te ha detenido? ¿Cuántas veces te has dicho que algún día harás lo que realmente quieres, pero ese día nunca llega? La verdad es que la vida no va a esperar a que estés listo. El sentido de tu existencia no aparecerá mágicamente en tu puerta. Tienes que salir a buscarlo, tienes que construirlo con cada decisión, con cada acto de valentía. Y eso requiere algo fundamental: el coraje de ser honesto contigo mismo. El coraje de ser honesto contigo mismo es, quizá, el mayor acto de rebeldía en un mundo que constantemente intenta decirte quién debes ser. Jung entendía esto profundamente y hablaba de la individuación como el proceso más importante en la vida de un ser humano, el viaje hacia convertirse en quien realmente eres, más allá de las máscaras que usas para encajar. Pero este camino no es fácil. Requiere enfrentarte a todo lo que has reprimido, a todo lo que temes. Tal vez, ahora mismo, sientes que algo dentro de ti está cambiando. Tal vez hay una inquietud en tu interior, una sensación de que hay algo más esperando por ti, pero no sabes cómo alcanzarlo. Tal vez te has sentido perdido, atrapado en una rutina que ya no te llena, rodeado de personas que no comprenden tu búsqueda. Y aquí es donde llega la pregunta clave: ¿qué te está deteniendo? El miedo. El miedo al fracaso, el miedo al juicio, el miedo a tomar el camino equivocado. Pero aquí hay algo que Jung nos enseñó: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Es decir, mientras no enfrentes tus propios miedos y bloqueos internos, seguirás viviendo en un ciclo repetitivo, sintiendo que la vida te sucede en lugar de que tú la construyas. Mira a Sofía, por ejemplo. Toda su vida soñó con dedicarse al arte, pero su familia le decía que eso no le daría estabilidad. Así que estudió algo más seguro y trabajó en un empleo que nunca la hizo sentir viva. Pasaron los años y su pasión por el arte se convirtió en un susurro cada vez más lejano, hasta que un día, la vida le puso una prueba brutal: perdió su empleo de la noche a la mañana. Al principio, el miedo la paralizó. Pero luego se dio cuenta de que aquel fracaso era, en realidad, una oportunidad. Por primera vez en años, tenía la libertad de elegir. Y eligió apostar por sí misma. Abrió un pequeño negocio con su arte, compartió su talento con el mundo, y aunque el camino no fue fácil,
por primera vez en su vida, se sentía plena. La lección de Sofía es clara: a veces, la vida nos empuja a soltar lo que no nos pertenece para que finalmente abracemos nuestro verdadero propósito. Pero no tienes que esperar a que el destino lo haga por ti. Puedes tomar la decisión hoy. Puedes empezar a construir una vida que tenga significado para ti. Y aquí es donde llegamos a la gran enseñanza que prometí al inicio del video. Un principio que Carl Jung nos dejó y que puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, ha llegado el momento de revelarte la enseñanza de Carl Jung que puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Jung decía: el sentido de la vida es hacer que la vida tenga sentido. Esto significa que el propósito no es algo que se nos entrega desde afuera, sino algo que creamos desde adentro. No hay un solo camino correcto, no hay un destino fijo. Lo que da sentido a tu vida no es una meta final, sino la forma en que eliges vivir cada día. Piénsalo. Muchas veces buscamos desesperadamente respuestas, esperando que alguien más nos diga qué hacer, esperando que la vida nos dé señales claras. Pero la realidad es que el significado de nuestra existencia no se encuentra en algo externo, sino en la forma en que decidimos enfrentar nuestros miedos, en cómo transformamos nuestro dolor en sabiduría. En cómo nos atrevemos a ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin miedo al juicio. Si sientes que aún no has encontrado tu propósito, no te preocupes. No se trata de descubrirlo de la noche a la mañana. Se trata de explorar, de experimentar, de equivocarte y volver a intentarlo. Tu vida no tiene que estar resuelta para tener significado. El simple hecho de estar en el camino, de buscar, de cuestionar, ya es parte del sentido de la vida. Y ahora, quiero dejarte con una última reflexión: si supieras que tu tiempo en esta tierra es limitado, ¿qué harías diferente hoy? Este es tu momento de tomar el control. Si este video te ha hecho reflexionar, quiero que dejes en los comentarios la frase: yo creo mi propio significado. Escribe estas palabras como un compromiso contigo mismo, como un recordatorio de que tú eres el creador de tu destino. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Tal vez, hoy, estas palabras lleguen a alguien que necesita escucharlas. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, no necesitas encontrar el sentido de la vida, solo necesitas empezar a construirlo. Nos vemos en el próximo video.